Hola de nuevo, bienvenidos a la clase 2 de nuestro curso gratuito de O2 en O19. En esta clase vamos a sumergirnos en los componentes de O, que son la base de todo desarrollo frontend en Odoo. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es un componente en O? La anatomía del componente, props y estado, utilizando el state, el ciclo de vida del componente. Vamos a hacer componentes prácticos paso a paso y también vamos a ver la comunicación entre componentes. Para comenzar, vamos a definir qué cosa es un componente. Bueno, en O o Odoo Web Library, que es una biblioteca reactiva basada en componentes, es similar a React, pero optimizado para Odoo. Eso significa que todo en O es un componente. Bien, las características principales de los componentes es que son componentes declarativos que describen el qué quieren mostrar y no el cómo. Son reactivos o pueden ser reactivos que se actualizarán automáticamente cuando cambian los datos. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a dar state o estado. Son basados en clases usando las clases de JavaScript y tienen que ser heredados. O sea, los componentes en O son herencia de la clase component de O. Su plantilla o su definición visual se definen por plantillas XML, que son template de QWeb. Bien. Y estos componentes tienen una integración perfecta porque fueron diseñados específicamente para Odoo. Bien, vamos a ver ahora nuestro primer componente. Bien, hemos creado un módulo eh, con que lo único que tienes en los static es el icono del proyecto. Bien, tiene un menú principal, tiene un menú de categoría, el cual voy a poner component y así por cada clase voy a poner una categoría diferente. Bien, bien. También que tiene que depender del módulo base y el módulo web, ya que vamos a estar trabajando con los componentes ya nativos de Odoo. Bien. Y también tienen que tener en cuenta que se debe registrar en los assets. Esto lo vamos a ver en una clase aparte, pero ténganlo en cuenta de que tienen que registrar en el asset backend lo que vamos a ver ahora, que es pues componentes basados en acciones de cliente, ¿ok? Para que puedan ver qué cosa es un componente, eh, eh, cómo funcionan las props y su ciclo de vida. Bien, le he dicho que de la carpeta static src importe todo para no tener que estar importando fichero a fichero, ¿vale? Y que tienen que ser registrados en el módulo que tengamos en el módulo web, asset backend. Bien, téngalo presente y bueno, vayamos con nuestro primer componente. Para ello tenemos que crear una carpeta CRC. Bien, recuerda, en static, perdón, en el manifest es static src. Dentro van a estar nuestros componentes. Vamos a crear una nueva carpeta, un component, lo voy a crear ahí. Bien, esto lo podemos cerrar. Y dentro de la carpeta vamos a crear una nueva carpeta que va a ser nuestro componente hello. eh, de hecho, vamos a ponerlo en inglés, en español. Vamos a ver. Bien, dentro vamos a crear tres ficheros fundamentales. El fichero hola mundo JavaScript, ¿vale? El fichero, um, el archivo de plantilla, que es la representación visual, ¿vale? Y un tercer archivo que va a ser los estilos para darle un mejor acabado al componente. Bien. En el hola mundo, pues vamos a crearnos un componente. Como les dije, tiene que heredar de la clase component. Bien, vamos a exportarlo. Además, tenemos que exportarlo. Class, vamos a poner hola mundo.
y recuérdense que tiene que heredar de la clase component de O. Bien. Y ya Copilot pues nos está ayudando y dentro de la clase component existen propiedades estáticas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, bien, a lo largo del curso, pero la más importante diría yo que es la propiedad estática template, que es la que define la representación visual de ese componente, bien. Lo podemos hacer así o podemos utilizar un tag utilitario que es XML, el cual podemos tener una plantilla en línea, bien, algo parecido así. A mí particularmente no me gusta esta variante, a no ser que sea corto el template, sea de una, dos o tres líneas, como es el caso, pero siempre me gusta tenerla separada del JavaScript. Bien, para eso, pues volvemos a lo que teníamos antes. Bien, vamos a volver acá. Y este nombre que le dimos acá, este template, tiene que coincidir con el template que construyamos acá. Bien, para eso yo tengo el código ya preparado. Bien, y esto lo que sí tiene que coincidir, de hecho, es en inglés. Vamos a ponerlo Hello World. Bien. Y esto que está acá tiene que coincidir. Esto que está acá, esto podría haberse quedado como hola mundo, bien. Ahora, esto que está acá tiene que ser igual a este nombre que le dimos acá en tname. Bien. Entonces, por acá, una clase CSS normal es Hello World que vamos a definir ahora. Un H1 y un parágrafo. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a darle un poco de estilo. Yo lo tengo por acá los estilos ya. Listo. Bien. Esto lo corremos hacia arriba. Bien. Ahora, no hemos acabado. ¿Por qué? Porque si bien definimos el XML, definimos el componente y definimos su representación visual y unimos esa representación visual a una plantilla, pues primero que todo, Odoo no se ha enterado que existe un componente que debe renderizar en su interfaz web. Para ello existe el registry, espera un segundo, registry no es la clase, es la constante. Bien, registry, bueno, ya nos está ayudando, pero aquí no es component, aquí es action. ¿Por qué? Porque este componente lo vamos a registrar en la categoría de action. Los registros, pues lo vamos a ver en una clase aparte, pero quédense con que no basta con crear el componente, se debe registrar en una de las categorías de Odoo para que se pueda visualizar en la interfaz. Bien, quédense con eso. Ahora, este nombre que le vamos a dar acá tiene que ser único y para ello esto no es requerido, esto de poner el nombre del módulo no es requerido, pero es una práctica recomendada, ¿bien? Entonces, yo lo voy a registrar con el nombre de Hello World, así, lo voy a registrar así con este nombre y esta clase de acá, este componente, tenemos que ponerlo, es el otro argumento que recibe el add, ¿bien? Es el nombre y la clase, el componente que va a renderizar. Bien, ya lo registramos. Ahora, ¿cómo visualizamos? Ya está registrado en Odoo. Ahora, ¿cómo visualizamos ese componente en Odoo? Bien, para ello vamos a crearnos un nuevo archivo acá que se va a llamar action, perdón, hello, hello world action XML. Bien, acá ¿qué va a tener? Bueno, pues una data y aquí voy a crear
Ya aquí Copilot nos está ayudando. Bien, y lo que va a crear es una acción de cliente en Odoo que va a tener, bueno, este va a ser el ID, pudiera ser ese el ID. El nombre es Hello World, también puede quedarse, pero este tag que está acá, el tag, el name tag, tiene que ser exactamente el nombre que le dimos de registro acá. Bien, este que está acá es el que tenemos que copiarnos y pegar acá. Bien, téngalo presente, tiene que ser igual. Ahora, en el menú, ya yo he registrado en el menú general. Bien, tiene que heredar de parent, de menú course root, perdón, de menú course component. Y este va a ser el parent. Este no va a ser, va a ser así. Le voy a llamar Hello World, sí, puede ser. Este tiene que ser registrado con esta acción y este es el menú. Bien, vamos a ver qué tenemos. Vamos a correr el servidor. Vamos a correr el servidor. Ujú. Iniciamos el servidor. Nos vamos a el navegador. Refrescamos. Nos vamos a tutorial y acá tenemos, vamos a instalar el módulo. Si no nos da error, es una buena señal porque quiere decir de que se instaló adecuadamente el módulo o no. No aparece. Eso es porque la acción no está registrada. Claro, si bien, si bien le pusimos el menú, pues no hemos registrado en el manifest, téngalo presente. Recuérdense que tenemos que registrar en el manifest esa acción de menú. Perdón, esa acción, esa acción de cliente, bien. Prefiero hacerlo así, bien. Lo registramos y ahora volvemos a correr el servidor. Esto ya lo podemos cerrar. Vamos acá ahora, refrescamos y actualizamos el módulo. Vamos a actualizar el módulo. Bien, ya se actualizó y ahora tenemos una nueva aplicación OCourse. ¿Qué tenemos? Pues, como es la única acción que tenemos, es la que se renderiza. Y ya tenemos nuestro primer componente. Ahora, nos va a ser muy útil que ustedes instalen una extensión de navegador que se llama ODevTool, que nos va a proporcionar pues esta herramienta de desarrollo. La extensión se llama All DevTools y está tanto para Firefox como para Chrome. Bien, entonces si le damos clic acá, vemos que este es nuestro primer componente que se llama Hello World. Bien, y todas estas son sus propiedades que en breve la vamos a ver. Bien, todo esto es lo que podemos hacer con este componente. Bien, ¿qué pasa ahora si yo tuviera dos componentes, uno padre y uno hijo, y quisiera pasarle argumentos, propiedades, valores hacia ese componente hijo? Eso se realiza a través de props o propiedades. Estas permiten pasar datos de un componente padre a un componente hijo y viceversa, ¿bien? Entonces, cómo lo podemos hacer? Vamos a crearnos un ejemplo que va a ser una lista de usuarios y en la que la lista va a ser el componente padre y la tarjeta de usuario va a ser el componente hijo. Ok.
nosotros vamos a crear una clase userCard que va a heredar, por supuesto, de component. Bien, heredar de component va a tener un static. Sí, pudiéramos dejar ese, pero vamos a ver una propiedad estática nueva, que es el static props. Y el static props va a ser un objeto, el cual nosotros le vamos a decir, es un usuario, bueno, pues va a recibir un name, que aquí lo que estoy haciendo es validando la props, no creando la props, sino estoy validando con este static prop, lo que estoy diciendo es que este componente recibe estas props y recibe estas props con estas características, ¿bien? Téngalo presente. Aquí no estoy creando la prop, sino estoy validando la prop. Email va a ser también del tipo string. Y todo lo que nosotros no, en las validaciones, todo lo que nosotros no pongamos como opcional, pues es obligatorio. Por lo tanto, cuando le vayamos a pasar propiedades a este card de usuario, pues obligatorio es el name y el email. Vamos a ver qué propiedades podemos poner opcionales. Pues para mí el rol son opcional y lo que va a recibir es, ya Copilot nos está ayudando, bien, y lo que va a hacer es el del tipo, va a ser del tipo string y va a ser opcional, bien. También voy a tener otra propiedad opcional que va a ser el avatar. Y vamos a ver una nueva propiedad estática que es static default props. Default. Ok, default props. Un segundo, esto lo quitamos. Bien, y entonces por acá, pues lo que voy a hacer es, claro, aquí el rol por defecto le voy a decir que sea usuario. Bien, el rol por defecto, este rol coincide con este de acá y este avatar coincide con este avatar. Este avatar lo voy a sacar del módulo web static img, esto no sobra, y lo voy a poner el default icon. ¿Vale? Puede ser cualquiera, pero yo le voy a poner ese. Bien, y aquí lo que recuerden, lo que estoy diciendo es validando que se le pasen adecuadamente las propiedades, no creando las propiedades. Las propiedades se las pasa el padre al hijo y el hijo valida si son correctas o no con la propiedad static props. Y además de eso, si yo no le paso ninguna propiedad con default props, pues asume que por cada renderizado de ese componente, pues tenga un usuario y un avatar. Bien, ok, vámonos al XML card y por acá yo tengo lista la plantilla. Bien, lista la plantilla, lista también el CSS. Bien, para que se vea bien, esto lo cerramos ya y vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, pues en el renderizado lo que estoy diciéndole es que renderice una imagen que lo va a sacar de props avatar, o sea, de las propiedades que le va a pasar el padre avatar, y también el name, el role y el email. Bien, ténganlo presente. Esto, o sea, lo que va a renderizar es todos los datos que le pase el padre, pues lo va a renderizar de la forma en que yo le digo en esta plantilla. ¿Ok? Bueno, esto lo podemos cerrar. Esto también. Vámonos al user list. Acá le voy a decir que exporte el user list. Vámonos bien. Bueno, class. Se me olvidó la palabra reservada. Class. Que hereda de component. Bien.
RAD component, la plantilla static, la plantilla va a ser esta. Bien, y yo no voy a validar pros porque no le voy a pasar nada. O sea, no le voy a pasar nada desde padre. Entonces, lo que sí tenemos que tener presente es que hay una nueva propiedad estática que es component. ¿Por qué razón? Pues va a recibir todos los componentes hijos que tenga ese user list. Bien, si nosotros no ponemos o no registramos en component el user card, pues nos va a dar un error porque si lo estamos utilizando en la plantilla de user list, no le estamos indicando que lo vamos a utilizar, lo vamos a registrar dentro de la jerarquía de componentes. Y la forma de hacerlo es diciéndole que voy a utilizar un subcomponente, o sea, este componente va a utilizar un subcomponente con la propiedad estática component. Y aquí le estoy diciendo, y aquí van todos separados por coma, los subcomponentes que tenga este componente. Bien, como voy a utilizar user card, el user card ya yo lo tengo listo ya. Bien, lo importa de acá. Bien, si ven acá, lo importa de acá. Ya. Ahora vamos a trabajar con el setup. En los componentes, el setup es el método, por así decirlo, que configura todo ese componente. Es desaconsejable desaconsejable utilizar el constructor de la clase de componente porque tenemos este setup que sí coincide con el ciclo de vida que vamos a ver más adelante. Bien, acá van todas las configuraciones que necesita ese componente para su trabajo. Bien, yo tengo acá un array vamos a colocarlo por acá, ¿vale? Bien, y aquí tenemos un array de objetos que van a ser el name, o sea, cada uno va a tener name, email y un rol. Recuérdense que si no le ponemos nada por defecto, pues le va a poner usuario, ¿verdad? Si yo le quito este, pues por defecto a este que está acá le va a poner usuario. Vamos a verlo. Ok, dentro del setup agregamos un array de objetos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es registrar el componente. Recuerden, no registramos el user card porque va a ser un subcomponente de lo que yo voy a renderizar. Para que me entiendan, yo registro el user list y como user card es un subcomponente de este user list, pues también se va a renderizar. ¿Cómo le digo que es un subcomponente? Recuerden que con la propiedad component. Ahora, este componente userList tenemos que registrarlo en Odoo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la propiedad registry. Y en registry vamos a poner category. Dentro de la categoría lo voy a colocar como action. Otra vez. Porque va a ser también una acción de cliente. Esto lo voy a registrar así. Y esta clase tiene que coincidir con esta clase de acá. Bien. Recuerden, esta plantilla tiene que coincidir con el nombre que no hemos creado la plantilla aún. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo tengo registrado ya la plantilla por acá. Y ya que estamos, pues creamos también el CSS cortico. Bien. Ahora, en la plantilla, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bucle y vamos a recorrer todo lo que tengamos en user. Si se recuerdan, user es un array. User es un array y no utilizamos la palabra this en la plantilla. Utilizamos solamente el user. Y el user es un array de objetos y por cada objeto, pues tengo que renderizar una card, una tarjeta de usuario. Bien, ¿cómo lo hacemos? A través la etiqueta del tag for each. Las plantillas de QWeb lo vamos a ver en posteriores clases. Bien, pero quédense que con esto lo que hace es un recorrido por cada usuario que encuentre, le aplica. O sea, por cada una de las listas se renderiza en user y va a tener el key, que el key tiene que ser un valor que no se repita, que tiene que ser único.
y los valores de email coinciden con que no va a ser, o sea, que va a ser único. Bien, entonces aquí renderizamos el car. Si nosotros no hubiéramos registrado este car, bien, pues no pudiéramos, nos iba a dar un error. Entonces, estoy renderizando el subcomponente user car y le estoy pasando propiedades, que en este caso le voy a pasar la propiedad, la prop name, que va a coincidir con el resultado de username, que va a ser este de acá, bien, por cada pase. El email, lo que tengamos en user email, y en role lo que tengamos en role. Ahora, si se recuerdan, el avatar no lo tengo registrado aquí, pero el usuario ya le pone uno por defecto. Pues vamos a ver qué tenemos. Claro, hay que crearse el Action Client. Recuerden que hay que crear el Action Client por acá. Esto no es así, esto es User. Bien, el User, aquí vamos a hacer lo siguiente. User List. Ahora, recuérdense que este tag tiene que coincidir con el tag que tenemos en el user list. En este caso tenemos que copiarnos esto de acá, irnos, esto se puede irnos por acá y tiene que coincidir exactamente con eso, ¿bien? Tiene que coincidir exactamente con el tag. Sí, lista de usuarios y lista de usuarios. Bien. User list, user list. Y tiene que ser, sí, lo vamos a poner acá. Y el second vamos a ponerle que sea 11. Bien. Ahora bien, todavía no estamos listos porque no lo hemos registrado. Acá no hemos registrado esa acción. Bien, registramos la acción y ahora sí, si nos vamos a la consola, cerramos. Bien, y para no tener que estar actualizando la interfaz, pues lo que vamos a hacer es vamos a poner la base de datos y el módulo, bien, para no tener que estar actualizando el módulo por la interfaz. Esto lo que va a hacer es actualizar todo el módulo, bien, y si, como vemos, no tenemos ningún error. Vamos al navegador y refrescamos por acá. No tenemos errores. Esto lo... Bien, ahora vámonos a... De hecho, vámonos a refrescar por acá. Y ya tenemos la lista de usuarios. Como ven, la lista de usuarios está construida. Aquí tenemos 4 objetos porque en la lista, ven, como ven, en la lista, vamos a cerrar esto de acá, los other. Como ven, la lista tiene 4, la array tiene 4 elementos, ¿bien? Y este de acá, María Gómez, no tiene un rol, pero sin embargo le ha puesto un rol por defecto. Eso es porque en el user card le he dicho que estos son opcionales, no tienen por qué pasárselo, pero sí, o sea, si no se le pasa, pues pon una por defecto, ¿bien? Bien, ahora vamos a ver la reactividad del componente, que eso se logra a través del state. El estado o state es la información interna del componente que causa un re-renderizado cuando cambia alguna de las propiedades del estado. Bien, para ello vamos a crear un pequeño ejemplo, un contador interactivo, bien, con ciertas características. Bien, o sea, vamos a tener dos propiedades reactivas, el contador como tal y el historial. Bien, vamos a ver. Al JavaScript y aquí le vamos a decir extend component. Bien,
Claro, aquí nos falta la palabra reservada class. Bien. Por ejemplo, tenemos el counter y acá vamos a tener o vamos a dotar de dos propiedades reactivas y eso lo hacemos a través del método setup. Bien, y en setup pues vamos a decirle que nos cree una variable state. Puede tener el nombre que ustedes quieran, no está atado a este nombre de variable. Yo lo voy a poner así para que esté un poco más claro. Bien, para nosotros usar el estado, pues existe un hook que nos va a ayudar a hacer reactivas esas propiedades que nosotros queremos que renderice cuando cambie el valor de esas variables. Bien, pues el hook en esencia es el use state, bien, que también viene del core de O. El use state, ya aquí Hook Copilot pues nos está ayudando. Vamos a tener un contador. Use state es un hook que pues asume un array o también un objeto, bien. Y dentro de los objetos, bueno, pues quiero una propiedad count y también quiero history, que este va a ser un array, bien, para alojar características o para alojar el historial en este caso. Bien, terminamos con el setup y vamos a crearnos, ya dijo Copilot nos está ayudando y efectivamente queremos una función increment. Sí, va a tener o sea, aquí le estoy diciendo que de la propiedad state, o sea, de la variable reactiva state, utilice el count y le sume 1. Una vez que, o sea, cuando yo le sume 1, pues va a hacer un renderizado del componente. Y en el historial, pues voy a subir un objeto. ¿Qué objeto va a ser? Bueno, el objeto va a ser a la acción que voy a realizar, que en este caso es, si estoy en increment, es, ajá, y también el valor. Y además de eso, una fecha. Una fecha timestamp. Ok, sí, pero acá le voy a decir que utilice de la fecha tu local time string para que la convierta a string. Bien, esto es una función. Ahora, ya nos está indicando Copilot que tenemos que modificar, pues efectivamente vamos a modificar, ok, vamos a modificar así, decrement. Esto va a ser, voy a decrementar y voy a agregarle el valor que en ese momento tengo. O sea, prácticamente es lo mismo que esto, solo que la acción cambia. Esto se puede mejorar, pero para el propósito del video, pues no sirve. Y en el reset, en la función reset, vamos a trabajar con el reset también. Estas son funciones propias del componente, ¿bien? Pues voy a colocar de nuevo estas variables al propio estado, ¿bien? Voy a poner el contador a 0 y en el historial voy a vaciar el historial, ¿bien? History va a ser igual a un array vacío, ¿bien? Listo. Ahora, yo por acá tengo el contador a la vista. No vamos a perder tiempo en esto. Y ya que estamos, voy a agregar también el CSS y lo cerramos. Esto lo cerramos y vamos a ver qué tenemos por acá. Por acá tenemos el state, como les dije, este this no se pone. Este this no se pone, solo se pone el state. ¿Vale? Esto se renderiza el state. Se renderiza el state. Tenemos una función incrementar, una función decrementar y una función de resetear. Esto lo vamos a subir para que esté en el medio. Esto lo vamos a engrapar con un span. Segundo. Ok, vamos a poner así y esto también lo ponemos por acá. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos una botonera y tenemos tres botones. El botón de incrementar, el botón de resetear y el botón de decrementar. Bien.
Para ello hemos dotado a cada uno de los botones de el evento TOnClick para que nos ejecute cuando le dé clic una de las funciones del contador, que en este caso son tres: increment, decrement y reset. Bien, ahora bien, en O es posible que vean esto así, ¿no? O sea, una función anónima. Esto es válido, pero cuando una función no tiene argumento, pues podemos simplificarlo solo con poner el nombre, ¿bien? Y sepan también que todas las funciones de O que ponemos en la vista, su valor inicial, o sea, su parámetro, por defecto, el parámetro que asume cada función, el primer parámetro, es el evento que se está capturando en sí. Ténganlo presente porque lo vamos a ver en próximas clases. Bien, tenemos por acá los botones, tenemos el historial, bien, tenemos el historial, ok. Vamos a ver ahora que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues a crearnos el Action Client. Recuérdense que tenemos que agregar el Action Client para que se pueda mostrar. Y otra cosa que nos faltó, bueno, de hecho no es Client, es Counter. Counter. A ver, por acá Counter. Y otra cosa que nos faltó, pues fue pues registrar el componente. Si se recuerdan, tenemos que venir al JavaScript y tenemos que registrar este para que Odoo se entere de que existe un componente que voy a utilizar y que lo voy a poner en una categoría. Bien, para ello utilizamos de nuevo el registry. Por supuesto, cuando estamos trabajando con Odoo Shortcut, todo este proceso repetitivo, pues lo vamos a resolver de una manera más simple, ¿bien? Ya que no tenemos que concentrarnos solo en la lógica y no en la estructura que va a tener. Pero como estamos haciendo un video inicial, pues lo estamos haciendo todo a mano. Esto se va a registrar en la categoría de Action. Este counter es en minúscula. Este contador tiene que coincidir con esta, y esta plantilla tiene que coincidir con el de la plantilla. Si se recuerdan, bien, tiene que coincidir acá. Y lo que registramos acá tiene que ser el tag exactamente de este tag. Bien, bien, ahora tenemos que registrar en el manifest este counter que hicimos. Y creo que lo vamos a dar bien, y creo que le vamos también a dar pues este es 12. Bien, esta es la secuencia 12. Vámonos ahora a levantar el servidor. Vamos a levantar el servidor y vamos a ver qué tenemos. Bien. Ok, este es el del ejemplo anterior. Vamos a refrescar. Y aquí en el componente pues tenemos uno nuevo. Recuérdense, este es el ejemplo de Hello World. Este es el ejemplo de la lista de usuarios y este es el contador. Bien, como ven, gracias a los estilos, pues le da un acabado. Bien, siguen acá y el historial está funcionando adecuadamente. Bien, ahora reseteamos y todo volvió a la normalidad. Como ven, vamos a inspeccionar el elemento. Como ven, esto lo podemos cerrar. Y pues vamos a posicionarnos para que vean. Si lo doy a incrementar aquí, pues si ven acá como se renderizó, bien, se renderizó, el componente counter se renderizó. Una vez que le dé aquí, ven como esté en amarillo, bien, se resetea. ¿Por qué? Porque han cambiado aquí en incrementar y decrementar, y en resetear han cambiado las propiedades count y history. Bien, ¿dónde vemos nosotros o cómo podemos utilizar las herramientas de desarrollo para esto? Pues nos paramos en el contador, nos paramos encima de counter, y si vemos en el estado, en el state, tiene count y history. Si nosotros le damos incrementar, pues ven cómo cambia aquí el valor.
cambió tanto el contador en 1 como el objeto que se pusheó hacia el history. Bien, si le damos incrementar, pues va a cambiar otra vez su valor y vamos a tener otro resultado. ¿Ven? ¿Sí ven? ¿Ven? ¿Ven? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver el ciclo de vida del componente. Los componentes en O tienen varios métodos de ciclo de vida que se ejecutan en diferentes momentos. Y aquí nosotros tenemos un diagrama interactivo en el que nosotros podemos ver todo el ciclo, o sea, la mayor parte del ciclo de vida del componente y lo que mayormente nosotros vamos a corregir o vamos a cambiar en nuestro componente. Una vez que nosotros construimos o sea, una vez que se construye el componente, pues pasa al setup. El setup, como lo indica su nombre, pues configura, realiza una configuración previa inicial del componente. Luego pasamos a will start y en will start aquí lo que se hace es acciones antes del primer render. Se pueden hacer tareas asincrónicas como, por ejemplo, llamar a otras bibliotecas, obtener datos de un backend, obtener datos de un servicio o en la nube. Luego pasamos al primer renderizado. Luego pasamos al primer renderizado y se monta el componente. O sea, en Monty es donde se monta todo el componente. Y, o sea, después del primer render, después que se renderiza por primera vez, pues se monta el componente. Y aquí es donde se visualiza ya concretamente el componente. Luego pasa el componente a estar activo y pasa a will patch. ¿Qué es el will patch? Pues es antes de actualizar. Antes de actualizar se pueden hacer ciertas acciones, ¿bien? Que podemos manejar en esta función. Luego se realiza el proceso de re-renderizado después del will patch. O sea, will patch es antes del re-renderizado, luego pasa al re-renderizado, o sea, se vuelve a renderizar. Ya esto no es el primer renderizado, sino ocurre cierta acción que se debe de pues actualizar. ¿Ya? Ocurre el re-renderizado y ocurre la función patched. En patched ya es cuando se actualiza el componente como tal. Bien. Luego pasa al will unmount, que will unmount es lo contrario a mounting, que es antes de destruir el componente. O sea, una vez que deja de estar activo el componente y antes de destruirse, pues se ejecuta la función will unmount. Y luego está la función de destrucción, que es destroy o destroy, bien, que es donde el componente queda totalmente destruido. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejemplo simple para que vean todo este diagrama que hemos hecho aquí de una manera visible. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de reloj. Vamos a crear un reloj. Bien, esto lo cerramos. Creamos la carpeta. Bien, le decimos lo siguiente. Vamos a exportar la clase reloj. Va a heredar de component. Bien. Reloj. Bueno, esto nos va a sobrar. Bien. Ok. Este es el template. Bien. Ahora en el setup. Nosotros vamos a... Si les dije, el setup es el punto inicial de nuestra aplicación. Bien. O perdón, de nuestro componente. Bien, vamos a crearlo con log. Para ello vamos a trabajar con log. Y en el log lo que va a tener es lo siguiente. Voy a tener un log 1. Aquí se voy a ejecutar el setup. Pero hagámoslo bien. Ok.
el setup. Bien, configurando el componente. Configurando el componente. Bien. Bueno, sí, el componente reloj. Gracias, Hiku Copilot. Ya, entonces acá vamos a dotar de estado y nosotros vamos a trabajar con el use state, y en el use state nosotros vamos a crear un tiempo, new date, sí, pudiera ser así, pero lo vamos a hacerlo con date. Bien, vamos a crear una variable is running. Bien, lo vamos a hacer una variable booleana, ¿no? Lo vamos a dotar de una variable booleana para saber cuándo el reloj está corriendo o no. ¿Vale? Y fuera del estado, o sea, no queremos una variable reactiva, en este caso, interval, por el momento lo vamos a setear en null. No queremos una variable reactiva, o sea, interval no va a ser reactiva. Bien, no quiero que se renderice una vez que cambie ese estado. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con los hooks. Nosotros vamos a dedicar una clase entera para hook, pero quédense que los hooks son funciones que encapsulan cierta lógica de programación. En este caso, cada función del ciclo de vida tiene asociado un hook, ¿bien? Para el manejo, para la manipulación. En este caso, el hook antes de iniciar, que se pueden realizar tareas asíncronas, también, ¿bien? Para ello utilizamos, si se recuerdan, utilizamos el will start, y para el will start tenemos un hook que es on, o sea, todas las funciones del ciclo de vida, su hook asociado comienza con on. Bien, para que lo tengan presente. On will start. Bien, on will start. Y on will start pues va a asumir una función anónima que puede ser asíncrona. Recuérdense que puede ser asíncrona. Bien, y de hecho esta va a ser asíncrona porque vamos a esperar un tiempo. Bien, y aquí le vamos a decir console, ok, preparando el componente perdón, cargando datos iniciales de la simulando la carga de datos. Bien, vamos a dejarlo así y ok, ese va a ser nuestro y aquí vamos a esperar por una promesa. Esto es JavaScript, ¿eh? Esto es JavaScript. Sí, claro, cuando se resuelva, voy a setear un tiempo. Bien, lo voy a poner un segundo, un milisegundo, lo voy a poner en 3. Bien, o sea, voy a esperar a que se carguen datos y ahí es donde voy a mostrar pues, ¿cómo es? En este caso, el reloj. Bien. Luego que termina, nosotros vamos a poner un console log, datos iniciales cargados. Bien, muy bien, Copilot. Por supuesto, todo esto es en el setup. En el setup es donde único se pueden utilizar los hooks. Bien, ténganlo presente. Todos los hooks que nosotros vayamos a emplear para que lo sepan, tienen que ir dentro de setup. No, si lo ponemos fuera, pues nos va a dar un error. Bien, ok. Vamos a continuar. Dentro del setup, otra vez, vamos a utilizar el onMounted. Este va a ser el hook. Después, el hook después de montar, aquí vamos a trabajar con onMounted.
Ok, unmounted. Bien, y acá le decimos que en la consola, bueno, ajá. Bueno, de hecho, este es el 3, este es el 3 y este es el 4. Bien. Eh, a ver, no, este es el 4. Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí el componente reloj montado en el DOM, ¿ok? El componente reloj está montando, o sea, se monta en el DOM. Para ello utilizamos una función que no hemos creado todavía, que es start clock. No hemos utilizado esa función, la vamos a, por acá, de hecho, la vamos a crear, start clock, vamos a dejarla ahí, su implementación lo hacemos luego. Bien, y ok, también nosotros vamos a trabajar con el hook después, después de cada actualización, después de cada actualización, y para ellas utilizamos el onPatch. ¿Se recuerdan? OnPatch. Y en el onPatch nosotros lo que vamos a hacer es solo esa consola, o sea, solo ese mensaje de error, o sea, componente de reloj actualizado en el DOM. Solo para eso. Bien, ahora, en el hook, o sea, cuando nosotros vamos a desmontar el componente antes de desmontar. Bien, y antes de destruirse, pues utilizamos, se recuerdan la operación inversa a mount, que es will unmount. Y o sea, will unmount tiene asociado el hook on will unmount. Bien, on will unmount. Y acá, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá no queremos esto. Lo que vamos a hacer es stop. Stop clock. Vamos a parar el reloj. Bien, una función que todavía, bueno, de hecho es una función que todavía no hemos creado. Bien, y aquí lo que va a hacer es detener. Y el destroy, pues yo no necesito hacer nada. Eh, voy a trabajarlo desde otra perspectiva. Bien, bien, ahora en Start Clock. ¿Qué va en Start Clock? Nosotros, a ver, el Start Clock, yo tengo por acá las funciones para ir rápido. Bien, y en Start Clock lo que va a hacer es, si o sea, si no está corriendo el reloj, pues córrelo. Bien, y setea el interval, setealo a un tiempo determinado. Bien, y en el stop, pues hace la operación inversa. Hace la operación inversa. Bien, y en el toggle, vamos a trabajar con un toggle clock, que lo que va a hacer es hacer un switch entre stop y start. Si está parado, pues lo inicia, y si no, pues lo para. Bien, y vamos también a crear dos, dos atributos, o sea, dos propiedades que, esto ya lo escriben, dos propiedades que se utiliza. Lo que hago es, en formatted time, lo que hago es capturar el retorno de esta sentencia, que en este caso va a ser, toma el tiempo del state y transfórmalo y ponlo en formato español. Bien, y lo mismo con get, con formatted date, que lo estoy poniendo este formato de la fecha. Bien, para que vean cómo se trabaja también con propiedades. Esto es JavaScript. Bien, y por supuesto tenemos que registrar el componente. Tenemos que registrar el componente y ponerlo en la categoría
Ok, categoría, de hecho, la categoría es action y acá pues hay que ponerle course.reloj action. Hay algo que no le está gustando. A ver. Ajá. Ah, ok, hay algo aquí raro. Bien. Ok, bien, muy bien. Entonces, a ver, de hecho esta es la función, sí. Bien, ahora ya tenemos registrado en Odoo este componente en las acciones. Bien, y vamos a irnos por la plantilla, ¿bien? En la plantilla es bastante sencilla, yo la voy a copiar y la voy a pegar por acá. Bien, y lo que se recuerdan las dos propiedades que hicimos, bueno, pues eso es lo que va a renderizar en Tscape. Va a renderizar las dos propiedades que tengamos en ese momento. Va a sacar del estado si está corriendo o no. Se va a mostrar, le va a mostrar al usuario un icono o otro, dependiendo del estado que esté el reloj. Se va a iniciar, o sea, vamos a tener un mensaje. Si está pausado, o sea, si está corriendo, se le pone pausar como mensaje, y si no, pues iniciar. Bien, y acá también, si está corriendo, pues el estado es running, y si no, es pause, parado. Bien, igual acá también estamos decidiendo si está corriendo o no. Sencillo. Ahora, en el CSS vamos a copiar y pegar por acá. Bien, cerramos todo. Y nos faltaría, pues, sí, asegurarnos de que esto sea igual a esto de acá, que de hecho sí lo es. Bien, y acá registrar con el tag, este tag, el action client. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Este reloj, este reloj y el reloj. A ver. Reloj, reloj y en action reloj, bien, el tag tiene que ser ups, eh, a ver, sí, es el mismo. Bien, es el mismo. Ahora lo registramos acá, registramos el reloj y nosotros vamos a ejecutar ahora sí el servidor. Si nosotros si no tenemos problema, pues no, o sea, debería, este es el del ejemplo anterior, y vamos a ver ciertas y determinadas cuestiones. Cuando le demos acá, contador, van a ver en la consola, bien, perdón, reloj, van a ver en la consola, bueno, hay un error, y es porque setup configurando el componente on will mount is not defined. Claro, no se ha definido acá, de hecho, vamos a bajar acá no se ha definido en el JavaScript, no se importó por alguna razón, no se importó. Perfecto, no se importó. Volvemos de nuevo. Bien, arrancamos. Nos vamos acá y si todo ha ido bien, pues debería funcionar. Ahora cuando le demos reloj, si se dan cuenta, dice setup. Bien, y pasado 3 minutos, pues se ejecuta el unmounted y el unpatched. El setup, ven, configurando el componente reloj, pasó por el onWheel start,
cargando datos iniciales, se terminó de cargar los datos iniciales y se disparó a los 3 segundos, porque le dijimos que esperara, bien, el unmounted. Y como ven, si se ven que está renderizando 30, 31, 31, ¿ven? Porque en el onPatched, si ven acá en el onPatched, le estoy diciendo, o sea, se está re-renderizando después de cada actualización. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, en el apartado anterior vimos el estado y el estado genera una re-renderización. Bien, y como hay una re-renderización, hay una nueva actualización del Doom. Por eso es que está ahí 61, 62. Y si vamos a los componentes, si vamos a la extensión de O, pues vamos a ver también cómo está renderizando. ¿Ven cómo está en amarillo? Está renderizando por cada segundo que va colocando. ¿Por qué? Porque está cambiando el estado. ¿Se nota? Está cambiando el state. Constantemente está cambiando el state. ¿Qué es lo que está cambiando del state? Pues el tiempo. Bien, y como está cambiando el tiempo, pues genera un renderizado y se ejecuta el onPatched. Bien, ahora bien, si le damos pausar, esto lo que va a hacer es pues dejar de modificar esta fecha y no se hace un re-renderizado. Por lo tanto, aquí se detuvo el onPatched. Si ven, ya nos renderiza. Si volvemos de nuevo, vuelve de nuevo a hacer el onPatched. Bien, ahora bien, si nosotros nos vamos a otro componente, vamos a ver qué sucede si nosotros nos vamos a, por ejemplo, al ejemplo anterior, que es contador. Si nos vamos al ejemplo anterior, esto se debe destruir, o sea, debe salir, se debe desmontar el componente y se debe destruir. Vamos a ver qué pasa. Si vamos a contador, pues como ven, ya se ejecutó el onWillUnmount, componente de reloj será desmontado. Bien. Bien, ahora vamos a ver una parte importante que es la comunicación entre componentes. Como les dije en un apartado anterior, la comunicación puede ser del padre al hijo a través de props, cosa que ya vimos, y también puede ser del hijo al padre a través de eventos. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de tareas, bien, en el que vamos a ver cómo se realiza esta comunicación más profunda entre componentes. Bien. Vamos a exportar una clase que va a ser taxForm, que va a heredar de component. Ok, aquí vamos a tener la propiedad estática taxForm, bien. Vamos a tener un static prop, ¿se recuerdan? Que el static prop, aquí lo que estoy haciendo es validar cuáles son las que nosotros vamos a recibir. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Si se recuerdan en el ejemplo que vimos de comunicación a través de props, ¿ya? Validamos que los datos o las props sean string, se recuerdan, que fueran opcionales, etcétera. Pero aquí nosotros vamos a validar que la propiedad que se le pase sea un evento, sea una función. Bien, para ello nosotros le decimos que va a ser un addTask y que va a ser del tipo función y que es obligatoria. Bien, vamos a ver, vamos a configurar, ¿sí? Lo configuramos y en el setup nosotros vamos a proveer de estado este componente. Vamos a trabajar con el useState y lo que va a tener es un task test que va a estar vacío por el momento. Bien, va a estar vacío, o sea, un task test, una propiedad que va a estar vacía por el momento. Bien, ahora fuera del setup,
pues vamos a poner un evento, una función que no tiene que ser, no tiene que tener este nombre, ¿bien? Una función con submit que es el que va a manipular el envío, ¿bien? Para ello, el primer parámetro es event, ¿bien? On submit, y lo que le voy a decir es que el evento, sí, o sea, voy a hacer un prevent default para que no se refresque la página, ¿bien? Una vez que envíe esos datos, voy a decirle if trim text stream, a ver, ok, si esto existe, ok, bien, claro, y faltó, bien. Ahora bien, a ver, si la tarea se puede hacer un trim, eso quiere decir de que tiene texto, a ver, tiene texto, bien, o sea, voy a emitir el evento, al padre, bien, ahora lo vamos a ver, se lo voy a pasar por props y lo que voy a decir es que este on task, bien, que pase por acá, esto no, bueno, sí, también. Eh, bueno, vamos a poner el código completo. Bien. Y aquí lo que le estoy diciendo es, bien, aquí lo que le estoy diciendo es que yo voy a recibir del padre un onAdTask, que es una función, y aquí le estoy diciendo que lo que yo reciba como función en el onAdTask, pues envíalo desde el hijo hacia el padre, o sea, el resultado de esta función, o sea, pásaselo, va a hacer algo, el padre va a hacer algo con esta función. El padre tiene un onAdTask que va a hacer algo con esta función. Bien, estoy llamando desde el hijo y le estoy pasando la información desde el hijo hacia el padre, pero a través de esta función. Bien, téngalo presente. Ahora, el estado task test, pues lo vuelvo a resetear a cero. Lo vuelvo a resetear a cero una vez que se envía. Ok, por acá. Y ahora voy a trabajar con inputs. ¿Por qué? Porque necesito que se pueda escribir bien. Y aquí lo que le estoy diciendo es que escriba el valor en el task, en el task test. Bien, ya vamos a ver para qué funciona, para qué se funciona, cuál es la función. Ahora, dentro del fichero JavaScript, como JavaScript, podemos crear varios componentes. Vamos a ver. Ahora, voy a exportar el tax item de component, tax item, bien. Y acá voy a decirle que utilice, ¿se recuerdan? Component, o sea, este es el padre ya, quiero que utilices el tax form como, sí, tax form como subcomponente, bien, como subcomponente. Y vamos a trabajar también acá, por ejemplo, lo que va a tener esto es static props. Voy a validar las propiedades, bien, y aquí va a tener un task objeto, ok, que va a ser del tipo objeto, un toggle, bien, y un onDelete para eliminar, hacer una función también, bien, y solo eso, un componente task item solo para eso, bien, que va a recibir al formulario como
como subcomponente, y aquí vamos a hacer otra clase, export class to do list es 10 component, bien, to do list component, y aquí vamos a tener por el momento no, el task item como subcomponente, y también el task form, perdón, el task form, bien, como subcomponente. Bien, ok. Vamos a total del setup, y en el setup pues vamos a hacer reactiva a través del use state el use state. Bien, y en el use state vamos a decirle que tenga, bueno, de hecho vamos a copiándolo de aquí, una tal, o sea, va a tener un array, o sea, el state va a tener una lista de tareas que va a ser un array de, bueno, una lista de objetos. En este caso, un ID va a tener un ID, un texto y un completed. Bien. Y el siguiente lo voy a fijar en 3. O sea, el siguiente número va a ser 3. Si aquí le colocamos otra más, bien. Si aquí le colocamos otra más, aquí va a ser 4, bien. Crear nuevo componente. Bien. Y esto es saber si la tarea fue completada o no. Ahora, fuera del setup, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer add task. Text, voy a recibir como parámetro el text, y en el add task le voy a decir que suba, suba la tarea. El ID va a ser el próximo número. Bien. El texto va a ser el texto que recibamos por acá, y el completed va a estar fijado en falso por defecto. Bien, vamos a hacer un toggle task. Este va a recibir un ID. Ok, Yahoo Compile nos está ayudando. A ver, bien, acá le estamos diciendo que encuentre la tarea por el ID que le pasemos, ¿va? Y si coincide, pues elimínalo, o sea, búscalo, encuéntralo. Bien, encuéntralo. Y o sea, si le encuentras, pues pásalo de nuevo. O sea, si está en falso, pásalo a true. Y si está en true, pásalo a falso. Eso es lo que hace el toggle task. Bien. Y el delete, pues busca esa tarea por ID y la elimina. A ver, un segundo. Yo tengo copiado por acá. Esto no está bien. Esto vamos a hacer lo siguiente. Bien. Busca el índice del elemento. Bien. Busca el índice del elemento en la tarea. Y si es distinto de -1, pues elimínalo, ¿bien? De la tarea, o sea, quítalo de la tarea. Ok, vamos allá. Bien, vamos a crear dos propiedades, o sea, dos atributos más que nos van a ayudar, que es cuando la tarea fue completada y cuando, o sea, el total de cuentas, ¿bien? El total el conteo total de las tareas. Ok, vámonos a el XML, ahora sí, y pues el XML es simple también, como les dije, los templates también puede ser múltiple, bien, también puede ser, de hecho, esto, no me gusta así, me gusta que esté en un span, porque así tengo mayor control. Ok, me gusta que esté en un span porque así tengo mayor control sobre el string, bien. Ok, por acá, bien. Entonces, este es el template del formulario. Este es el template del item, como ven. Y este es el template de la lista. Bien, ahora, en el formulario es simple. Tenemos un input test, el cual voy a poner una tarea.
O sea, voy a renderizar primero el valor que tenga task test. De hecho, task test es el que tenemos por acá. Task, ¿dónde estás? Bien, task test es este de acá, ¿ven? Task test. Y pues se va a renderizar un T input, T on input. ¿Por qué on input no tiene? O sea, no estoy notándolo como así. Bien, porque por defecto yo les dije que el primer parámetro de cada función es el evento. Captura siempre el evento. Por lo tanto, no es necesario colocar la palabra event o evento. Bien, por eso esto lo podemos cerrar. Y de hecho, esto vamos a hacer lo siguiente. Esto lo ponemos a un lado y esto por acá. Bien, perfecto. Entonces, como ven, el on input va a renderizar lo que vaya digitando en este input. Bien, en el botón, pues simplemente manda al submit que a su vez lo va a mandar al t-on-submit del formulario que es manejado por el onSubmit que tenemos por acá, que va a ser un prevent default y va a ser todas estas acciones, que es mandar los datos que tenga ese elemento hacia el padre. Bien, por acá. Bueno, de hecho, ya esto lo cerramos por acá. Por acá. Ya vimos el formulario, vamos a ver el ítem. En el ítem, pues aquí estamos haciendo una comparación de clase, ¿bien? O sea, si está completada la tarea, si se completó la tarea, pues ponle esta clase, ¿bien? Y si no, pues manténlo así, en tax item, ¿bien? Bien. Tiene un checkbox para marcar cuándo fue completado o no, y tiene un clic y aquí vamos, aquí vemos que ya le estamos pasando el T on toggle. Bien, le estamos pasando por parámetro, le estamos pasando la propiedad que vaya aquí, que es el ID de la tarea. Se la pasamos de las props, le pasamos a la prop on toggle, que es una función. Si ven en item, la función, ¿ven? On toggle es una función, o sea, estoy validando que sea una función. Bien, y una props se la voy a pasar al padre. Bien, ok. Ahora vamos a la tarea en concreto. En la tarea en concreto, o la lista de tareas en concreto, pues lo que va a hacer es renderizar por cada pase de tarea, que en este caso hay 3, por cada pase de tarea, pues le estoy diciendo que renderice el task item, le voy a pasar por parámetro, perdón, por props, el task, la tarea completa, y acá está la esencia de cómo se debe pasar propiedades del hijo al padre, pero en este caso, como el padre, eh, le pasa una función evento al hijo. Bien, que es, llamo a la función onToggle. Esta función onToggle es la que está programada en el hijo. Bien, mando a llamar el onToggle. El onToggle, ¿ven? Si ven acá, el onToggle, que lo voy a pasar como props, que es una función, le paso el onToggle, pero le bindeo, o sea, le paso como un puente, hago un puente, y lo que hago es unir esta propiedad a este toggle task, y toggle task está programada en el padre. Bien, o sea, estoy diciendo que le voy a pasar al hijo la función
que está programada en el padre, de manera tal de que el hijo pueda utilizar esa función y pasarle argumentos, pero la renderización a través del puente se va a hacer desde el padre hacia el hijo, ¿bien? Porque si no genera algunas inconsistencias. ¿Comprenden? Entonces, este bind nos sirve para hacer un puente y le estoy diciendo que le voy a pasar esta props al hijo, que va a ser un puente a través de la función toggle task. O sea, le estoy pasando esa función como parámetro y para que el hijo coloque su parámetro, ejecute cierta acción que luego se va a renderizar en el padre, ¿bien? Y también sucede lo mismo con onDelete. También sucede lo mismo con onDelete, que se hace un bind de delete task que está programado en el padre. Bien, con esto presente nos vamos a ir. Bueno, creo que, claro, creo que no he registrado. Bueno, no lo he registrado. Vamos a registrar. Ok, vamos a registrar la lista de tareas. Esto es del tipo actions. Bien, to do list. Aquí es to do list. Bien, este to do list va acá. Y como ya bien saben, esto nos garantiza de que los subcomponentes van a ser utilizados en el padre. Bien, ahora creamos la acción de to do. Acá va a ser, en vez de user, to do, lista de tareas, y esto va a ser un 14 o un 13, no recuerdo ahora, bueno, 14, por si las dudas. Bien, y vamos a registrar también el to do list. Bien, el to do actions. Esto ya lo cerramos ya y vamos a ver el resultado. Esto lo cerramos. Volvemos al navegador. Esto ya lo podemos quitar, refrescamos y si no existen errores, que no debería, a ver, bajamos a la lista de tareas. Nos faltó el CSS. Bien, vale, copiamos el CSS. Bien, copiamos el CSS y vamos a arrancar otra vez el servidor. Bien, y vamos a ver el resultado. Bien, nos vamos a course y acá en lista de tareas, pues ya ven, tenemos la lista de tareas. Bien, vamos a ver el resultado. Por acá copiamos, no sé, una prueba. Bien, agregamos la tarea y acá se nos agregó al total completadas 2. Bien, acá lo vamos a eliminar. Si ven, vamos a ver el procedimiento que hace el padre, bien, y el hijo. Esto lo cerramos. Esto lo colocamos por acá. Bien, y vamos a ver qué sucede. Si ven acá, tenemos to do list, to do, o sea, el task form y el task item. Bien. Ahora bien, si yo le digo que voy a eliminar esta tarea, vamos a ver qué sucede. Como ven, se renderizó. O sea, si bien, para que lo vean bien. Si bien este es el task item, se van a dar cuenta que cuando yo le dé clic aquí en delete, acá no va a pasar nada en task item. Lo que sí que va a hacer es, se va a pintar, o sea, va a pintar de amarillo el to-do list porque este va a renderizar, la acción se va a ejecutar, o sea, le mando la acción desde el hijo para que se ejecute en el padre y así el padre, o sea, lo que hago es notificarle al padre que voy a hacer ciertas acciones
y el padre es quien ejecuta la acción o no. Bien, le digo, elimina esta acción, elimínala y como ven se destella el to-do list. Igual, si le doy acá, crear componente, ven, ahora se renderizó tanto el task item como el to-do list. Y si yo agrego una nueva tarea, bien, y le digo, voy a agregar una nueva tarea, pues como ven, se renderizó tanto el task form como el to-do list. El to-do list, bien. Voy a eliminar esta tarea y como ven, se eliminó la tarea y se renderizó, o sea, se le notificó a to-do list que es su padre, voy a hacer ciertas cosas, elimíname, elimíname. Y el to-do list es quien el encargado de eliminar ese componente, bien. Y así es que se realiza la comunicación del componente o sea, del componente hijo al componente padre. La comunicación entre componentes se realiza bidireccional, o sea, del padre al hijo a través de props o propiedades, y del hijo al padre a través de eventos, notificaciones que se le realizan, que el hijo le realiza al padre para que éste autorice o no la ejecución de la tarea. En este caso, de una tarea, ¿bien? Excelente. Hemos cubierto muchísimo en esta clase. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido la anatomía de un componente en O, las props y cómo pasar datos de un componente a otro, el state, que lo que hace es crear reactividad en nuestro componente a través del hook useState, el ciclo de vida del componente y los hooks asociados a cada uno de los eventos, la comunicación del padre al hijo con eventos y múltiples ejemplos que en nuestra clase hicimos 5 ejemplos. El Hello World, el User Card o tarjeta de usuario, el contador, típico contador, el clock y el to-do list. Cada uno de ellos con conocimiento específico de qué cosa es el componente, el uso de las props en el caso del User Card y en el counter el uso del estado, en el clock vimos el ciclo de vida y en el to-do list en la comunicación más completa entre el hijo hacia el padre. Bien, en la próxima clase nosotros vamos a aprender sobre el registro de componentes que tanto énfasis hicimos y cómo integrarlos en las diferentes partes de Odoo. Bien, nos vemos en la próxima.